Secreto 8. El guión del puente de Epifanía. Ahora que entiendes el concepto del puente de Epifanía y que también has visto la estructura de los dos viajes del héroe, tenemos todo lo necesario para empezar a crear historias impactantes del puente de Epifanía. El guión del puente de Epifanía sigue un camino similar al de los dos viajes del héroe, pero lo construí de forma que simplifica mucho la narración de tus historias. Lo tengo en mi escritorio y lo uso constantemente cuando cuento mis historias. Contarás muchas historias, así que dominar este guión se convertirá en una de las cosas más importantes que puedas hacer. Permíteme explicarte cómo funciona. Una historia del puente de Epifanía tiene 8 secciones principales que te guían a través de los dos viajes del héroe. Una historia de puente de Epifanía consta de 8 secciones principales que te guían a través de los dos viajes del héroe. Tengo una pregunta para cada sección, y responder cada pregunta crea la historia para mí. A continuación, profundizaré en cada una de las preguntas, pero déjame mostrarte rápidamente cómo funciona. 1. La historia de fondo. ¿Cuál es tu historia de fondo que nos da un interés personal en tu viaje? 2. Tus deseos. ¿Qué quieres lograr? A. Externo. ¿Cuál es la dificultad externa que estás enfrentando? B. Interno. ¿Cuál es la dificultad interna que estás enfrentando? 3. El muro. ¿Cuál fue el obstáculo o problema que encontraste en tu oportunidad actual que te impulsó a este nuevo viaje? 4. La epifanía. ¿Cuál fue la epifanía que experimentaste y la nueva oportunidad que descubriste? 5. El plan. ¿Cuál fue el plan que creaste para lograr tu deseo? 6. El conflicto. ¿Qué conflicto experimentaste en el camino? 7. El logro. ¿Cuál fue tu resultado final? 8. La transformación. ¿Cuál fue la transformación que experimentaste? Para muchos de ustedes, ese esquema y esas preguntas serán suficientes para darles el marco para contar cualquier historia. Pero quería profundizar un poco más en cada pregunta para que tengan una comprensión clara de cómo responderlas. La historia de fondo. ¿Cuál es tu historia de fondo que nos da un interés personal en tu trayectoria? La mayoría de las buenas historias comienzan con la historia de fondo. Para un puente de epifanía, eso significa recordar dónde estabas antes de tener ese gran ajá. Regresa a ese momento y lugar, y recuerda las circunstancias que te llevaron a emprender tu viaje como héroe. Por lo general, esta historia de fondo comienza aproximadamente en el mismo punto en el que se encuentra tu oyente en su vida ahora mismo. Desean el mismo resultado que tú ya has logrado. Pero cuando te ven como el experto y ven lo que has logrado, puede ser muy difícil que se identifiquen contigo y confíen en ti. Por eso debes abandonar tu posición de experto y volver al principio, donde luchabas con las mismas dificultades que ellos. Cuando vean que antes estabas donde ellos están, tendrán fe en que puedes llevarlos a donde quieren ir. Tus deseos. ¿Qué quieres lograr? Al crear tu argumento, aprendiste sobre los 3 elementos fundamentales de toda buena historia. Personaje. Deseo. Conflicto. Aquí es donde hablas de lo que más deseas. Lo que la mayoría de la gente pasa por alto es que casi siempre hay 2 tipos de dificultades que te impiden lograr lo que más deseas, las dificultades externas más superficiales y, aún más importante, las dificultades internas más profundas que tú, y tus oyentes, experimentan. ¿Cuál es la dificultad externa a la que te enfrentas? La dificultad externa es lo que impulsa el camino hacia el logro, el primer viaje del héroe. Está ligada a tu deseo y generalmente se basa en uno de los objetivos que aprendiste antes: ganar, recuperar, escapar o detenerse. Las personas suelen estar dispuestas a compartir sus dificultades externas: estoy tratando de perder peso, pero no puedo dejar los carbohidratos. O quiero montar mi propia empresa, pero no tengo tiempo. Pero rara vez estos son los verdaderos problemas a los que se enfrentan. Para descubrir la verdadera causa de su dolor, necesitas profundizar y compartir tus conflictos internos. ¿Cuál es la lucha interna que estás enfrentando? La lucha interna es el viaje de transformación del miedo a la valentía, el segundo viaje del héroe. Esta es la raíz de tus luchas. A veces es difícil compartir, o incluso saber, cuáles son las verdaderas luchas internas. Pero si estás dispuesto y eres capaz de ser vulnerable y compartir tus luchas internas, esto creará una conexión más rápido que cualquier otra cosa que puedas hacer.
¿Por qué? Porque tu público también comparte estas mismas luchas internas. La mayoría de la gente nunca habla de ellas, pero cuando te escuchan ser vulnerable y exponer lo que realmente te está costando, el público creará una conexión casi instantánea contigo. He descubierto que el secreto para identificar las luchas internas de las personas es tomar su lucha externa y preguntarles por qué. Unas 5 o 6 veces. Sigue profundizando hasta llegar a la verdadera razón por la que quieren cambiar. Una pista suele estar relacionada con el amor, el estatus social o ambos. Por ejemplo, si alguien te dice que quiere bajar de peso, pregúntale. ¿Por qué? Bueno, porque quiero estar sano. ¿Por qué? Porque tengo 3 hijos y quiero seguirles el ritmo. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde me quedo sin energía y solo quiero tumbarme. ¿Por qué? Porque no quiero que piensen que soy una mala madre. Observa que las primeras razones casi siempre están relacionadas con el estatus. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos sepan que los quiero. ¿Por qué? Porque nunca supe si mi madre me quería. Boom. Observa que esta está relacionada con el amor. O si alguien quiere ganar dinero, pregúntale, ¿por qué? Para poder comprar una casa más grande y que mi esposa deje su trabajo. ¿Por qué? Para poder darle una vida mejor a mi familia. ¿Por qué? Porque mis hijos están en la guardería y creo que deberían estar en casa con su madre. ¿Por qué? Porque para mí una familia exitosa es que mi esposa se quede en casa con mis hijos. ¿Por qué es importante? Porque mi mamá estaba en casa cuando llegué de la escuela, y quiero eso también para mis hijos. ¿Por qué? Porque la gente podría pensar que soy un mal padre si no puedo mantenerlos de esta manera. Anota el motivo del estado aquí. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos me quieran y me admiren. Ahí está de nuevo. La lucha interna no es que quieran ganar dinero, sino que quieren que sus hijos y su pareja los quieran. Quieren amor, seguridad, estatus. Al contar la historia, toca lo externo, porque eso es lo que están dispuestos a reconocer. Pero luego comparte también tus luchas internas. Aquellas personas que estén lidiando con las mismas luchas internas conectarán contigo al instante y les hablarás a un nivel subconsciente. Pensarán en sentimientos que nunca han compartido en el pasado, pero que saben que son ciertos. Al final de la historia, normalmente habrás resuelto las luchas externas y logrado lo que el héroe se propuso. Pero para que tu historia sea realmente impactante, el héroe necesita haber hecho más que simplemente lograr su objetivo. Necesita haberse convertido en alguien diferente en el proceso. De hecho, a veces es aún más poderoso si el héroe no alcanza su objetivo inicial. Rayo McQueen no ganó la Copa Pistón. Rocky Balboa perdió contra Apollo Creed en la parte 1, pero por eso amamos tanto a estos personajes. Aunque fracasaron en sus objetivos externos, ambos superaron sus luchas internas, el viaje de la transformación. Michael Auge dijo que el viaje interno se trata de la muerte de nuestra identidad y el renacimiento de nuestra esencia. Nuestras luchas internas se basan en aferrarnos a esas cosas a las que estamos apegados, como el amor, nuestro estatus, nuestra identidad. Si les quitas todo eso, lo que quedaría sería tu esencia. Darte cuenta de que tus hijos te aman pase lo que pase, y que a los demás no les importa tanto tu estatus, esa es la esencia de la felicidad. Así que, si bien queremos que nuestro héroe logre su objetivo, es más importante que se convierta en alguien diferente en el camino. Ha habido una muerte de sus luchas internas y un renacimiento de algo más. El muro. ¿Cuál fue el obstáculo o problema que encontraste en tu oportunidad actual que te impulsó a emprender este nuevo viaje? La historia de fondo crea una conexión con el personaje y luego lleva al oyente al momento de frustración que impulsa a nuestro héroe a emprender su viaje. Ese obstáculo es la frustración que sentiste por la oportunidad actual que has estado usando para intentar cumplir tus deseos. Esta vieja oportunidad no funciona y es la razón por la que tú y tus oyentes están dispuestos a emprender un viaje para probar algo nuevo. Esto es lo que impulsa la emoción del oyente y crea las circunstancias adecuadas para que experimente la epifanía. Algo sucedió en tu viaje que te ha impedido alcanzar tu deseo.
El obstáculo suele ser un punto de frustración, miedo o desesperanza. Así que asegúrate de dedicar tiempo aquí a describir cómo te sentiste. Esto ayudará a que se sientan como tú cuando tuviste tu gran epifanía. La epifanía. ¿Cuál fue la epifanía que experimentaste y la nueva oportunidad que descubriste? Hasta ahora, se ha presentado al héroe, sabemos cuál es el deseo máximo y también conocemos el obstáculo que su oportunidad actual ha creado y que le impide alcanzar su objetivo. Este es el punto donde sucede algo que le muestra el camino que debe seguir. Podría ser una persona que le ayuda a comprender algo. Podría ser una idea que tuvo mientras leía, o un avance que descubrió al intentar superar un conflicto. Algo sucedió que le dio la epifanía, que cambió su percepción de la realidad. Ahora que has tenido esta epifanía sobre lo que necesitabas hacer, ¿cuál fue la nueva oportunidad a la que te condujo? La epifanía es el pensamiento o la idea, y la nueva oportunidad es el vehículo que has decidido utilizar para lograr ese objetivo. El plan. ¿Cuál fue el plan que creaste para lograr tu deseo? Ahora que tuviste la epifanía y conociste la nueva oportunidad, hablamos del plan que creaste para ver si ésta te llevará a lo que más deseas. ¿Cuál es el plan y cuáles fueron los pasos que seguiste para alcanzar tus metas? Dentro de este plan, inevitablemente te encontrarás con conflictos, que es donde empezamos a encontrar la emoción de la historia. Recuerda, no es el deseo del personaje lo que causa la emoción, proviene del conflicto que experimenta mientras intenta alcanzar esa meta. El conflicto. ¿Qué conflicto experimentaste en el camino? Después de que el héroe desarrolla un plan, avanza hasta que algo sucede y comienza a tener conflictos. Lo llamamos el punto de no retorno porque antes de este punto, podría haberse desviado fácilmente del plan y todo habría estado bien. Aquí ocurre algo que les obliga a decidir si volver a su antigua vida o quemar los barcos y seguir adelante. Aquí es donde das un paso de fe hacia la oscuridad, solo para descubrir que hay una luz un poco más adelante. La mayoría de las personas tienen tanto miedo de ejecutar una idea, una epifanía, que nunca avanzan. A pesar de todas las razones por las que hayas dicho que no en el pasado, esta vez es diferente. Es cuando el deseo pasa de ser un deber a un deber. Pasas de debería bajar de peso a debería bajar de peso. O de debería empezar un negocio a debería. Esto le sonará a tus clientes potenciales, porque ellos también han estado pensando debería durante demasiado tiempo. Es hora de hacer el cambio de una vez por todas. Te verán como alguien que tomó una postura con éxito y pasó de un deber a un deber. Y los inspirarás a hacer lo mismo. Describe el momento en que hiciste el cambio, incluyendo cómo te sentiste por dentro. En todas las buenas historias, después de que el héroe ha superado el punto de no retorno, todo empieza a desmoronarse. Descubren que el viaje no es tan fácil como habían asumido al principio. Si hubieran sabido todo el dolor que tendrían que pasar, quizá nunca lo hubieran emprendido. Describe el mayor revés y conflicto que experimentaste que te hizo sentir que todo estaba perdido. Pero entonces, hubo un rayo de luz, una última manera de lograr tu objetivo. Modificas tu plan y das un último empujón. El logro. ¿Cuál fue tu resultado final? Después de tu último empujón, algo sucede. O logras tus deseos externos, o no. Comparte las consecuencias de lo sucedido para que la gente pueda ver los resultados que obtuviste de la nueva oportunidad. ¿La transformación que experimentaste? Aquí hablas de en quien te convertiste a través de este proceso. Esta es la resolución de tus luchas internas, la muerte de la identidad del héroe y el renacimiento de tus nuevos sistemas de creencias. Como verás en el siguiente secreto, el objetivo de todas las buenas historias es romper viejos patrones de creencias y reconstruirlos con otros nuevos. Al crear tus historias de esta manera, ayudas a las personas a liberarse de sus viejos sistemas de creencias y a crear un nuevo futuro. Ese es el objetivo de una buena historia del puente de Epifanía. Las preguntas del puente de Epifanía. Ese es el guión para escribir una historia del puente de Epifanía. Hemos cubierto mucho aquí, para que puedas comprender el poder detrás de cada sección de la historia del puente de Epifanía. Pero recuerda que las historias son simples por naturaleza. Puedes hacerlas más complejas profundizando en los escenarios, las emociones, otros personajes, etc.
Pero en esencia, siguen una progresión muy simple. Tu historia del origen del puente de Epifanía. Como seguramente ya habrás notado, cada capítulo se construye a partir de sí mismo, y cada secreto te da la siguiente pieza que necesitas en el rompecabezas. Así que quería dar un paso atrás y hablar sobre algunos aspectos para que puedas ver dónde encaja tu primera historia del puente de Epifanía. En el secreto N grado 5, hablamos del gran dominó, lo único que debes lograr que crean para que se unan a tu nueva oportunidad. Aquí está la declaración del gran dominó que creé para ClickFunnels. Si puedo hacer que la gente crea que los embudos son la clave del éxito empresarial en línea y que solo se pueden lograr a través de ClickFunnels, entonces todas las demás objeciones e inquietudes se vuelven irrelevantes y tienen que darme dinero. Ahora bien, obviamente creo que es cierto, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la epifanía que tuve que convirtió esa creencia en realidad para mí? Esa historia, la que te hizo creer en tu declaración del dominó, es lo que llamo la historia del origen. Así que lo que quiero que hagan en este capítulo es pensar en su historia de origen y luego responder a las preguntas del puente de Epifanía. Esta es la historia que usarán a menudo en el proceso de ventas, así que es importante tomarse un tiempo para asegurarse de crearla correctamente. Como ejemplo, les contaré la historia de mi embudo de ventas, a la que cariñosamente llamo la historia de la pistola de papa. 1. ¿Cuál es su historia de fondo que nos da un interés personal en su trayectoria? Yo era un atleta universitario sin blanca que intentaba ganar dinero en línea. Descubrí que la gente ganaba dinero vendiendo productos informativos en línea, así que creé un DVD enseñando a la gente a hacer pistolas de papa y comencé a venderlo. Usaba el dinero extra que ganaba con la venta de pistolas de papa para seguir luchando y así no tener que abandonar la escuela. 2. ¿Qué quieres lograr? Quería poder mantener a mi esposa para que no tuviera que trabajar y pudiéramos formar una familia. A. ¿Cuál es el problema externo con el que estás lidiando? El problema externo era que solo ganaba unos pocos dólares al día y muchos días perdía dinero, así que no podía ganar lo suficiente para mantenerla, y mucho menos para un bebé. B. ¿Cuál es el problema interno con el que estás lidiando? El problema interno era que mi esposa me apoyaba. Se suponía que yo era el hombre en la relación, pero mi esposa tenía 2 trabajos mientras yo estudiaba, luchaba y vivía mis sueños. Me sentía un fracaso como esposo. 3. ¿Cuál fue el obstáculo o problema con el que te topaste en tu oportunidad actual que inició este nuevo camino? El problema fue que Google cambió sus algoritmos y aumentó sus costos publicitarios. De repente, mi pequeño sitio web de pistolas de patatas dejó de generar ingresos, así que tuve que cerrarlo, lo que literalmente mató mi única fuente de ingresos. 4. ¿Cuál fue la revelación que experimentaste y la nueva oportunidad que descubriste? Conocí a un amigo que me contó cómo estaba añadiendo ventas adicionales a sus productos. Al hacerlo, pudo ganar más dinero con cada cliente que entraba y, por lo tanto, todos sus sitios web volvieron a funcionar a pesar del aumento de costos de Google. Aprendí que los sitios web normales ya no eran suficientes para ganar dinero en línea, se necesitaba un embudo de ventas real. Así que encontré a alguien que vendía kits de pistolas de papas, me asocié con ellos y comencé a venderlos como venta adicional. Después de añadir un kit de pistolas de papas como venta adicional para el DVD, comencé a ganar dinero de nuevo. Gastaba unos 10 pesos al día en anuncios y ganaba entre 50 pesos y 60 pesos. Fue entonces cuando me di cuenta de que el secreto para ganar dinero en línea era crear embudos de ventas. 5. ¿Cuál fue el plan que creaste para lograr tu deseo? Mi plan era empezar a crear embudos de ventas en otros mercados con mayor potencial de ingresos que el de las pistolas de papas. Empecé a crear embudos y a vender productos en el mercado de la pérdida de peso. Pero no nos detuvimos ahí. Luego creamos y comenzamos a vender suplementos a personas con neuropatía diabética. Después, creamos embudos en los mercados de cupones, citas, paternidad y otros. 6. ¿Qué conflicto experimentaste en el camino? Cada nuevo embudo que creábamos tardaba entre 6 y 8 semanas en crearse, en promedio. Contábamos con un equipo de 8 personas a tiempo completo, incluyendo diseñadores, programadores y redactores, solo para poner en marcha un embudo. Tuvimos que combinar unos 13 productos diferentes para crear un solo embudo.
En promedio, nuestros costos para poner en marcha un embudo eran de aproximadamente 30,000 pesos, y solo 1 de cada 10 recuperaba ese dinero. Nos llevó mucho tiempo y dinero encontrar otro embudo exitoso. 7. ¿Cuál fue el resultado final? Terminamos tan frustrados que decidimos crear una plataforma que nos facilitara la creación de embudos de ventas. El nombre del proyecto al principio era ClickFunnels. Pensamos que si podíamos crear algo que permitiera construir en un día lo que antes nos tomaba de 6 a 8 semanas, estaríamos muy contentos. Después de 8 meses de programación y de invertir cada centavo que había ganado, creamos ClickFunnels. Ahora puedo crear en una hora, solo, sin necesidad de técnicos, lo que antes nos llevaba a mí y a mi equipo de 8 personas de 6 a 8 semanas, y estos embudos funcionan más rápido y tienen una tasa de conversión mucho mayor. Luego comenzamos a permitir que otros emprendedores usaran ClickFunnels. En tan solo 2 años, más de 30,000 personas usan ClickFunnels para impulsar sus negocios. De hecho, en 2016, 71 personas ganaron más de $1 millón con un solo embudo. 8. ¿Cuál fue tu transformación? Después de crear ClickFunnels, no solo pude ayudar a mi esposa a convertirse en madre a tiempo completo, sino que también he podido dedicar mucho menos tiempo al trabajo, porque podemos crear cosas muy rápido. Ahora puedo estar con mis hijos y no perderme ningún momento importante de sus vidas. Ahora que has leído la historia del origen de mi epifanía con la pistola de patatas, quiero que releas mi declaración de Beck Damano y veas si te da la luz verde que necesitas para creer en esta afirmación. Si puedo convencer a la gente de que los embudos de venta son la clave del éxito empresarial online y que solo se pueden lograr a través de ClickFunnels, entonces todas las demás objeciones e inquietudes se vuelven irrelevantes y tienen que darme dinero. Si lo hice bien, entonces deberías creer que necesitas un embudo de ventas para tener éxito en línea, y que la única manera de construirlo es usando ClickFunnels. Si lo crees, tu resistencia a comprar será prácticamente nula. Ahora que entiendes la estructura de la historia y has creado tu primera historia de Epiphany Bridge, en la siguiente sección profundizaremos en las falsas creencias que la gente tiene sobre tu nueva oportunidad y luego analizaremos las historias que necesitamos crear para romper esos patrones de falsas creencias. Hemos llegado al final del secreto 8, nos escuchamos en el secreto 9.